Bienvenido Joel Santos, ministro de la Presidencia, quien estará con nosotros en el día de hoy hablando de todas las acciones y proyectos que tiene pendiente el gobierno de la República Dominicana. Bienvenido. Un saludo para Nuri, estar contigo en este programa y siempre presto para conversar sobre los temas de actualidad y los temas de importancia del gobierno en estos momentos. Joel, ¿cuáles son esos proyectos y esas actividades que tiene pendiente el Ministerio de la Presidencia de cara, no solamente de cara a ya concluir este mandato, que concluye el próximo 16 de agosto, sino también de cara al gobierno que se iniciará a partir de esa fecha? Bueno, el Ministerio de la Presidencia, pues como bien tú conoces, es un ministerio bastante transversal que tiene que ver prácticamente con todas las actividades del gobierno. Pero si bien sus funciones están en un gran sentido pues esparcidas a todo lo largo del tren gubernamental, sí tiene también una serie de proyectos específicos que maneja, que también a su vez pues tienen que ver con esa transversalidad del ministerio. Te puedo mencionar proyectos de tanta importancia como lo que es el seguimiento al proyecto de Pedernales, que está impactando favorablemente a todo el sur del país, pero particularmente a 4 provincias, para mencionar la misma Pedernales, obviamente, lo que es la provincia de Barahona, lo que es también la provincia de Independencia, y no podemos dejar de lado la provincia de Bauruco, es decir, toda la llamada región Enriquillo será positivamente impactada por este proyecto en Cabo Rojo. También no puedo dejar de mencionar el proyecto de Manzanillo, más al noroeste del país, que tiene las mismas características de Pedernales desde el punto de vista que impacta a diferentes provincias del país bajo la estrategia de hacer inversiones públicas que generen un efecto multiplicador que atraiga inversiones privadas y a su vez pues genere obviamente un impacto importante en gran parte del país. En este caso pues, debemos mencionar pues lo que son las provincias de Valverde, la provincia de Montecristi, claramente porque el proyecto está en Manzanillo, pero también las provincias de Santiago Rodríguez y Dajabón. Obviamente el punto central de este proyecto en Montecristi es lo que es la construcción del puerto de Manzanillo, un puerto con una inversión de cerca de 100 millones de dólares. Y el gobierno a su vez también estaría haciendo obras sociales, obras de impacto social, por otros 150 millones de dólares. Hay que decir también el hecho de que el sector privado ya ha comprometido inversiones por encima de los 2.000 millones de dólares para impactar lo que es esta zona. ¿Cuándo comienza realmente la población a sentir ese crecimiento que se supone se va a generar a partir de todos estos proyectos? ¿Cuándo la gente comienza a sentirlo? Porque hay una situación que impacta de manera positiva, ¿verdad? A nivel de lo que es la proyección de nuestro país, pero el pueblo, ¿cuándo comienza a sentir esa bonanza? La verdad es que localmente, en estas zonas, desde ya se está sintiendo, porque una vez comienzan las inversiones a realizarse, pues se ve el movimiento económico. Solamente hay que ir a la ciudad de Pedernales para ver todo el movimiento que está teniendo en cuanto a empleos, en cuanto a proyectos específicos que los ciudadanos están emprendiendo por el hecho de que los proyectos se están construyendo. Es decir, se nota el movimiento local a través de estas inversiones. Lo mismo está sucediendo en Manzanillo, donde inclusive, y esto pasa también en Pedernales, usted ve que se están abriendo pequeños restaurantes, los suplidores de la zona se están obviamente animando, todo un movimiento económico que desde ya se percibe como consecuencia de estas inversiones que se están realizando. Obviamente, en la medida que los proyectos avancen, en la medida que los proyectos estén en operación, pues obviamente se va a ir extendiendo este impacto. No puedo dejarte de mencionar otros proyectos del Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Sistema Integrado de Transporte, donde ahí hemos visto recientemente inauguraciones como fue el teleférico de Los Alcarrizos,
que fue inaugurado el pasado año. También no podemos mencionar otros proyectos que están bueno, el teleférico de Santiago, inaugurado este año, y proyectos que están en desarrollo, como es el caso del monorriel de Santiago, que es una obra de gran magnitud que tiene y que cruza todo lo que es la ciudad de Santiago y que tiene unas 15 paradas, de las cuales 9 estarán listos en una primera etapa en el primer trimestre del 2025, y las otras paradas, la segunda etapa estará listo en el primer trimestre del 2026, y esto transformará Santiago desde el punto de vista de lo que es transporte. Pero desde ya también se han lanzado 2 nuevas licitaciones, lo que es el teleférico de Santo Domingo Oeste, que va también tiene 2 etapas, que va desde lo que es la llamada esquina de Pintura hasta Jaina, y lo otro hasta lo que es los Alcarrizos. También tenemos el tren metropolitano, cuya licitación también ha sido lanzada la semana pasada, que en una primera etapa pues parte desde el Centro Olímpico para llegar a lo que es la Charles de Gaulle, y luego también en una segunda etapa a lo que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Luego también hay que mencionar, este mismo proyecto tiene unas etapas subsecuentes que todavía están en diseño, que incluye todo lo que es la 27 de febrero, partiendo desde el mismo Centro Olímpico hasta llegar a Pintura, y luego también extendiéndose hacia la autopista Duarte. Es decir, son proyectos de gran envergadura que tienen el objetivo de atacar de frente lo que es la problemática del tránsito, y obviamente haciendo mucho más seguro el tránsito de los habitantes de Santo Domingo Este, en este caso, y del Distrito Nacional, y eventualmente también lo que es el Santo Domingo Oeste. En proyecto también está el tren de San Cristóbal, para seguir alcanzando zonas que tienen una influencia importante en cuanto a tránsito hacia lo que es el Distrito Nacional, que obviamente son proyectos que vienen más adelante. Ministro, ese dinero con que se están realizando este proyecto se supone que vienen de las negociaciones realizadas con Aerodón, ¿verdad? A partir de los 700... No, o parte de esos proyectos... Sí, ciertamente uno de los proyectos a ser financiados con los recursos de Aerodón tiene que ver con el monorriel de Santiago, pero hay otros proyectos que tienen que ver con esta fuente de financiamiento, en este caso, como son lo que es el proyecto de la mejora vial de la zona de la conocida por los dominicanos como La Bandera, que está junto a Pintura. También otro proyecto de importancia que estará siendo financiado con los recursos de Aerodón es la solución vial para lo que es la Jacobo Masluta hacia la República de Argentina, y obviamente todo ese tránsito que se genera un caos verdaderamente en estos momentos. También está la ampliación del puente Peinado, está la sustitución del puente temporal que fue colocado en el río Sama, el llamado puente flotante, que fue temporalmente colocado allí hace unos 30 años. ¿Temporal? Sí, temporalmente, así mismo fue. Entonces, claro, hay que eliminar esa temporalidad construyendo un puente nuevo. También hay unos trabajos sobre la calle Las Damas de Santo Domingo Este. Por cierto, que he medio cambiarle el nombre a esa vía, porque se confunde con la calle Las Damas de la zona colonial, pero es la de Santo Domingo Este. También está, creo que la carretera de Sabana Perdida y La Victoria dentro del proyecto, ¿no? Sí, eso es correcto también. Y ha habido todo un proyecto de asfaltado en todo el país que también se han utilizado los recursos de Aerodón para estos fines, sobre todo. ¿Y la unidad traumatológica de San Cristóbal? No. Que también decía, creo que lo leí en algún momento,
que incluía esa parte. Eso más los recursos, vamos a decir, públicos del presupuesto. Okay. No está dentro de las obras concretas de Aerodón, pero sí ciertamente ese es un proyecto importante que tiene el gobierno en desarrollo. En fin, otros temas del Ministerio de la Presidencia tienen que ver con los proyectos de titulación que tanto impacto tienen a lo largo de todo el país. Se han entregado ya más de 90,000 títulos a personas que han estado viviendo allí por más de 30 años, pero verdaderamente no tienen la titularidad, y el gobierno les ha facilitado para que verdaderamente puedan hacer y formalizar e inclusive hasta bancarizarse desde el punto de vista financiero, lo cual es muy importante para estas personas que han hecho inversiones en la zona y han probado que tienen, como dije, 20, 30 años viviendo en la zona. No son ocupantes, porque verdaderamente no son personas que han entrado allí con el objetivo de lucrarse en el corto plazo, sino que han estado allí por muchos años, y el gobierno pues ha dado pues esta facilidad. Esto es algo que ha generado un impacto social sumamente importante y que ha creado inclusive mucha movilidad social en las zonas donde se han generado estos proyectos. Está también, hablando de proyectos de importancia, el proyecto de Familia Feliz, donde el gobierno pues entregó el año pasado casi 3,000 unidades y este año tienen planes a alcanzar las 9,000 unidades en cuanto a proyectos de desarrollo, en una alianza público-privada que verdaderamente también está atacando uno de los principales problemas de la economía dominicana, que es la necesidad de vivienda de las personas. Son viviendas muy cómodas, que también están transformando la vida de las personas que tienen acceso a estos proyectos. El gobierno también continúa impulsándolos. Hay muchos proyectos en desarrollo en este sentido, y verdaderamente es un exitoso proyecto que el Ministerio de la Presidencia viene desarrollando y que obviamente continuarán realizándolos en los próximos años. Ministro, a propósito de proyectos, se está trabajando la propuesta de reformas, esas reformas que incluyen la reforma constitucional, la reforma fiscal, la independencia real de la justicia. ¿Cuándo pretenden presentar este proyecto a la población? ¿Y qué vinculación evidentemente tiene el Ministerio de la Presidencia como mano derecha del presidente en este proceso? Bueno, por supuesto nosotros estamos involucrados en este proceso de reformas. Hay que entender que el gobierno está trabajando en una gran transformación de la economía dominicana. La economía dominicana ha sido exitosa en su crecimiento, ha crecido un 5% a lo largo de muchos años. La idea y la estrategia es que se creen las bases para que el gobierno y el país sigan creciendo, pero a un ritmo mayor, y que se pueda duplicar el tamaño de la economía en los próximos 12 años. No se está trabajando exclusivamente para los próximos 4 años, y para ello hay que crear las bases institucionales, las bases económicas y las bases sociales para que pueda realizarse, y los tres conceptos deben ir de la mano. De eso se tratan estas reformas, que comienza, como bien usted ha dicho, con la reforma constitucional, porque el desarrollo institucional tiene que venir de la mano de lo económico. Si nosotros nos desarrollamos económicamente y no continuamos fortaleciendo nuestra institucionalidad, corremos el riesgo, como ha sucedido con otros países de América Latina, de perderlo todo de golpe. Por eso, el presidente de la República ha sido tan insistente en la reforma constitucional, donde se puedan preservar los logros que el país ha alcanzado en esa materia, particularmente en lo que tiene que ver la reelección presidencial, poniéndole un candado para que se pueda respetar este elemento donde los presidentes pueden optar por un segundo periodo y luego ya no poder o no regresar. Ese candado es fundamental para el desarrollo de nuestra institucionalidad,
y verdaderamente sería un legado para los próximos años. Pero como bien usted mire, dice, a propósito la independencia del Ministerio Público también hay que seguirla fortaleciendo, sí. Perdóneme, pero a propósito de la propuesta de reformas que plantea el gobierno, en el día del domingo, varias organizaciones de la sociedad se reunieron para armar un plan de lucha contra estas propuestas, en el sentido de que entienden que la reforma al Código Penal es un retroceso, no contribuye a la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero además piensan estas organizaciones que la reforma a la Constitución podría ser una llave para que el presidente pueda tomar una serie de decisiones que no son tan beneficiosas para la sociedad. En ese sentido, pues ellos han planteado como parte de la lucha hacer una concentración este día 17 de julio a las 5 de la tarde frente al Palacio Presidencial. Este es un plan de acción con una serie de reformas que no se han presentado, obviamente. Una lucha previa, está tanto Articulación Campesina como la Asociación Dominicana de Profesores, está el Centro Juan Montalvo, Foro Ciudadano, CUDEN y otras organizaciones de mujeres que sienten que le están violentando sus derechos con la aprobación del Código Penal que está en estudio. Bueno, lo primero que debo decir es que hay que respetar la opinión de todos, sobre eso se trata la democracia. Creo que todas las opiniones deben ser escuchadas. Lo que no entiendo del todo es esa concentración, la lucha, la llamada lucha, porque si es sobre el Código Penal, se está llamando a vistas públicas. Creo que se les está invitando a que den su opinión de una manera pacífica, y entonces la verdad que no entiendo la concentración desde ese punto de vista. Pero bueno, reitero, todo el mundo tiene libertad de expresarse y eso es muy importante en nuestro país, pero se le está dando la oportunidad a través de la vista pública. Sobre los demás elementos de la reforma tampoco puedo entender sobre qué puede ser la propuesta, porque o la protesta en este caso, precisamente porque las propuestas todavía no han sido presentadas. Yo creo que vale la pena que esperen a que el gobierno haga las propuestas, y entonces obviamente estoy seguro de que tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones, y claramente, como todos los dominicanos, serán debidamente escuchados, porque esto es parte de la democracia, y siempre hemos mencionado de que se buscará que haya consenso y se escucharán a todas las partes. Por lo tanto, no entiendo bien el concepto de la concentración, aunque claramente lo respeto. Claro. Señor ministro, ¿estaría usted de acuerdo en cuanto a la reforma eléctrica? ¿Estaría usted de acuerdo que se privatizara parcial o totalmente? Yo creo que hay que esperar las propuestas para fines de debatirlas todas en conjunto, porque esto es un conjunto de reformas estructurales en todo el sentido de la palabra. Hay que ver lo que se va a plantear sobre la reforma constitucional. Obviamente el sector eléctrico juega un papel importante por dos vías, por ser un sector tan importante para el desarrollo económico, pero también es un sector que tiene un impacto en otro de los temas que se estará discutiendo, que es la parte fiscal, donde claramente también el gobierno hará una propuesta en este sentido, pero no nos debemos detener ahí. Hay que incluir la seguridad social en el conjunto de reformas, hay que incluir la reforma laboral que tanto tiempo pues ha estado esperando. La última, el Código Laboral, data de 1992 y claramente debe ser incluido en este proceso de reformas. Pero también, si bien estamos incluyendo todas estas reformas, es decir, que impactan lo que, como he mencionado, lo institucional, lo económico y lo social, al final de cuentas también hay que incluir la discusión del tema educativo. Es decir, hay que ver cómo nosotros seguimos avanzando en materia de educación. Por lo tanto, todo es un conjunto de reformas que hay que mirarlo desde el punto de vista
integral, porque verdaderamente eso sí puedo decir, por primera vez en muchos años se van a estar haciendo reformas integrales, es decir, que tengan un objetivo central y que claramente sea que el país o que la República Dominicana continúe creciendo en el futuro, que la República Dominicana pueda alcanzar los niveles de desarrollo que se espera del país y que claramente también haya una mejoría en todo lo que tiene que ver con la parte social, porque la República Dominicana también debe continuar avanzando en este sentido. A propósito de la reforma fiscal, existe una gran incertidumbre, sobre todo en la clase media, que es la que más sufre todos estos procesos de transformación económica. ¿Cómo podemos, una percepción, obviamente, porque la propuesta no está, cómo podríamos llevarle un mensaje de tranquilidad y de certeza a esa población que está en estos momentos muy preocupada? Porque cada reforma que se hace, que se ha hecho en el país, siempre nos afecta mucho más. Lo importante de este conjunto de reformas, como he dicho, es su integralidad. Y al final de cuentas, todas estas reformas se estarán realizando para que el país esté en condiciones de crecer. Y cuando el país crece, cuando el país se desarrolla, es esa clase media la que se beneficia, porque el país lo que logra es precisamente expandir la clase media cuando se dan esos procesos de crecimiento. Y ese es uno de los principales objetivos de este conjunto de reformas. Lo que también es importante tener en cuenta, y basado también en ese concepto de integralidad, es que claramente el gobierno en sí también va a tener que realizar sus propias reformas hacia lo interno. Es decir, hay que hacer el gobierno, hay que continuar haciendo el gobierno mucho más eficiente para que esté en condiciones de mejorar los servicios a la población, para que esté en condiciones de todavía utilizar los recursos que se recaudan de una manera mucho más eficiente y mucho más estratégica. Y particularmente hay que entender algo, esos recursos que deben venir de una reforma fiscal deben atacar puntos centrales, como siempre será la salud, que es un tema importante y donde obviamente la clase media tiene mucho que recibir, la parte de infraestructura, algunos de los cuales hemos hablado del sistema integrado de transporte, que impacta de manera directa a esa clase media. Y no debemos dejar de lado lo que es la reforma de la seguridad ciudadana del país, porque para que haya un clima de desarrollo, para que haya un clima de crecimiento, pues tiene que haber cada vez más una seguridad ciudadana importante, y el país necesita esos recursos adicionales para seguirla fortaleciendo, para que haya más policías en las calles, que eso es algo importante, y para que se pueda combatir el crimen de manera todavía más efectiva. Finalmente, señor ministro, porque ya sé que el tiempo lo tenemos encima, República Dominicana firmó 6 memorandos de entendimiento con Guyana, que incluye explotar el bloque de petróleo. Nos gustaría saber si hay posibilidad o se ha contemplado desde el gobierno que se pueda hacer un acuerdo como Petrocaribe, pero que esta vez no solo beneficie al sector privado, sino también que favorezca a la población en sentido general, si se ha contemplado. Sí, estamos avanzando con los acuerdos sobre Guyana, pero claramente la idea estratégica principal detrás de estos acuerdos es garantizar y asegurar que la República Dominicana pueda tener precios asequibles durante en el mediano y en el largo plazo de lo que es el petróleo, que es tan vital para el desempeño de nuestra economía. Precisamente eso es lo que estamos buscando, y por supuesto eso debe beneficiar a toda la población. Bueno, muchísimas gracias por estar acá en nuestro tiempo con Nuris Paulino. Es un placer, ministro, siempre recibirle. Un placer estar aquí.
Claro que sí. Nos damos una pausa y regresamos en breve.